Buen día. El día de hoy vamos a ver el tema relacionado con lo que es la historia de la literatura. Este se refiere a tres disciplinas de la ciencia de la literatura y se ocupa prácticamente de lo que es el estudio de las obras literarias eminentemente artísticas o bien en un sentido general podemos decir sobre lo que es la cultura, el arte, el pensamiento. La literatura alcanzó en el siglo XVIII su culminación y a partir del siglo XIX hubo una múltiple elaboración de litografía de las literaturas nacionales constituidas a partir de lo que es el criterio de la lengua. Lo que es la historiografía de la literatura mantiene una relación estable y complementaria con lo que es la crítica literaria y lo que es la teoría de la literatura. La historia de la literatura universal, de acuerdo con los documentos, fue redactada en Italia por Juan Andrés a través de su obra denominada Origen y Progresos y Estado Actual de toda la literatura. Tanto lo que es la literatura y lo que es la escritura, aunque están íntimamente relacionadas, no podemos considerarlas como sinónimos. Los primeros escritos antiguos de los sumerios no son literatura, ni las primeras inscripciones en jeroglíficos de los egipcios. Los textos más antiguos de los que se tiene conocimiento son posteriores a lo que es el siglo XV. El libro de los muertos en Mani es un documento antiguo en el que se pueden encontrar lo que es la literatura por la narrativa que tiene. Es importante que tengamos en cuenta la cultura de las etnias antiguas, el desarrollo histórico de la literatura se dio de manera uniforme en el mundo. También los estudiosos de la materia les ha resultado un poco complicado aproximarse a lo que es la historia global de la literatura, debido a que muchos textos han desaparecido, ya sea de forma deliberada o accidental, o también en algunos casos por la extinción de las etnias. Por ejemplo, tenemos lo que es la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, que fue creada en el siglo III a.C., así como innumerables textos que se perdieron entre las llamas en el año 49 a.C., la supresión deliberada de los libros. Los libros como el poema de Gilgamesh en el siglo XVII a.C., la versión El libro de los muertos escrito en el papiro de Ari en el siglo XIII a.C. fueron los primeros pasos de la literatura. La literatura del antiguo Egipto alcanzó su cenit con la historia de Sinué, un servidor de Sesostris I, quien relató de mediados del siglo XX antes de Cristo. Esta literatura no se incluye en las primeras historias de la literatura debido a que no se realizó la traducción a lenguas europeas hasta el siglo XIX, cuando se descifra lo que es la piedra de Rosetta. La mayoría de los textos se transmitían de forma oral durante siglos. También tenemos lo que es
núcleo de Rigveda, que data de mediados del siglo II antes de Cristo, en la región que actualmente conocemos como Pakistán. Los escritos de la India posteriores, como el Braham hebreo, y las colecciones de los poemas místicos que han sido atribuidos a Lao Tse, datan aproximadamente de lo que se conoce como la Edad de Hierro. Muchos textos, como ya comentamos, se transfirieron de forma oral durante siglos antes de que fueran plasmados mediante la escritura, por lo que es muy difícil poderlos fechar. Se encuentra, por ejemplo, el Rig Veda, que al parecer fue en el siglo II, milenio antes de Cristo, en la región de Pakistán. También se tiene lo que corresponde a lo que es parte de la Biblia que pertenecen al siglo X antes de Cristo, el Pentateuco, y también encontramos dentro de los libros antiguos lo que es la Ilíada y la Odisea, que fueron escritas por Homero en el siglo 8 antes de Cristo, que marca lo que es el inicio de la antigüedad clásica. Según los expertos, pertenece estas obras a lo que se conoce como la Edad de Bronce. Desde entonces la literatura ha ido evolucionando, ha tenido innovaciones y renovaciones de la mano con las corrientes filosóficas. Su importancia radica en que es una de las formas de expresión artística. Los géneros literarios modernos son 4. Tenemos lo que es la poesía, que está escrita en verso, que riman. Uno de sus rasgos es que son descriptivos y se emplea lo que es la metáfora. La narrativa, que consiste en ir contando una historia, se caracteriza por la presencia de un narrador, aunque no sea el personaje, y comprende 3 subgéneros, entre los que se encuentra lo que es el cuento, que es una narrativa breve, mediana, es un universo cerrado de acontecimientos. La novela, que es un género narrativo complejo, aborda relatos desde diferentes ángulos, y lo que es la crónica, que son cuentos sobre eventos reales, utilizando técnicas de narrativa propios de la ficción de la literatura. También dentro de los géneros tenemos lo que es la dramaturgia, que es una composición de piezas teatrales con representaciones escénicas desprovistas de un narrador. Y el ensayo, que es una reflexión poética. El autor diserta sobre un tema de interés, da información y una conclusión. Que tengan excelente día, chicos.